Entonces, le estoy dejando una clase grabada, una cápsula, porque como está este problema con el link, pero vamos a tratar de hacer lo mismo que se hace en la clase. Ustedes, si tienen alguna duda cuando escuchen esto, como les dije la clase pasada, lo anotan y me escriben y me hacen la pregunta. ¿Ya? Primero, una información para que quede claro para todos. Ya fue enviado a la ruta de aprendizaje, fue enviado por mensaje, ¿ya? Pero de igual manera les informo. El cuestionario sumativo de la semana 1, la fecha de término es el 16 de agosto, ¿ya? O sea, todavía les queda un par de días para terminar. El cuestionario de la semana 2, ¿ya? Tienen hasta el 18 de agosto. Y el control, la prueba solemne, ya que es esta semana como tercera semana, se extiende el plazo hasta el 21 de agosto a contar de hoy día, ¿ya? Y después ya retomaríamos las fechas normales, que la tarea 3 es hasta el 25 de agosto, la tarea 4 hasta el 1 de septiembre, la solemne 2 hasta el 8 de septiembre, y de ahí viene la semana 7 el examen. Chicos, y con eso ya estaríamos ajustados en los tiempos por la primera semana que no tuvieron la clase. ¿Ya? Esta semana voy a compartir acá lo mismo que compartí la semana pasada para que tengamos la claridad de lo que estamos viendo, pero eh, esta semana nos toca ver la compraventa internacional y la Cámara de Comercio Internacional. ¿Ya? Voy a compartir aquí para que conversemos, orientarlo un poquito, porque ustedes entienden que esta modalidad es más de autoaprendizaje, o sea, ustedes tienen que aportar la mayor parte con el aprendizaje leyendo, el manual de contenido, los contenidos que hay ahí tienen toda la materia, ¿ya? Leyendo, estudiando, y acá aclaramos las dudas, ¿ya? Aquí vamos a compartir entonces. No sé si lo pueden visualizar, pero ahí ya deberíamos estar compartiendo, ¿ya? Como les dije la clase pasada, chicos, esto es nuestra ruta, la planificación es nuestra ruta, lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, en esta semana nos corresponde ver, porque estamos viendo la semana 2 y vamos a ir ajustando con la semana 3, ¿ya? Entre la 2 y la 3 y ahí vamos a quedar al día para su control solemne. En esta semana nos toca ver la unidad, la Cámara de Comercio Internacional, ¿cierto? Y como aprendizaje esperado, tenemos que es reconocer el rol de la Cámara de Comercio Internacional como ente que norma y regula las responsabilidades y obligaciones de las partes involucradas en un negocio de compraventa internacional, mediante los 5 términos. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener claro? Que ustedes lo van a estudiar en ese manual de contenido. Ustedes tienen que tener claro que en este momento nosotros vamos a entender la Cámara de Comercio Internacional, ¿cierto? Como este organismo empresarial a nivel mundial, ¿cierto? Que es el único organismo que recibe la característica de consultor por las Naciones Unidas, ¿cierto? Por la Organización Mundial de Comercio, ¿ya? Y que es el único organismo reconocido a nivel mundial, internacional, ¿ya? Y este organismo, ¿cierto? Establece estos Incoterms como una parte de la compraventa internacional. Ojo con eso,
porque toda compraventa internacional va asociado de un contrato de compraventa internacional o lo que haga sus veces. Les explico al tiro. Lo que haga sus veces. La compraventa internacional, como lo indica la normativa internacional, debe estipular un contrato. A falta del contrato, puede ser probado por cualquier medio electrónico, intercambio electrónico. ¿Quiere decir eso? Cualquier intercambio de emails, cartas, o sea, electrónico, todo electrónico, cualquier intercambio de documentación electrónica o documentación manual que pruebe la existencia de un contrato. Por ejemplo, que un correo que diga, mira, necesito tal producto, y la contraparte le dice, sí, yo lo tengo. Y la otra parte le dice, ¿a cuánto me lo vendes? Te lo vendo a tanto, perfecto, te deposito. ¿Cómo te pago? ¿Mediante carta de crédito, mediante cobranza, mediante operación contado? ¿Cómo te pago? Y la otra parte le dice, sí, mira, yo recibo carta de crédito a la vista. Perfecto, te abro la carta de crédito. Y eso ya demuestra que hay una compraventa internacional de mercancía y puede ser probada en algún caso de conflicto. ¿Ya? Y dentro de ese intercambio se establece y se regula esto que se conoce como los términos de comercio internacional, o su sigla en inglés, Incoterms, o como también son conocidos como las cláusulas de compraventa. Entonces, esto es lo que establece la Cámara de Comercio Internacional. ¿Ya? La Cámara de Comercio Internacional establece estos Incoterms. A ver, vamos a... A ver si me es mejor. ¿Se escucha? Entonces, repito, ¿cierto? La Cámara de Comercio Internacional es la que nos entrega estos cinco términos. Nos entrega estos cinco términos como una herramienta para que nosotros como operadores de comercio exterior tengamos un lenguaje universal como fueron creados. ¿Ya? ¿Con qué objetivo fueron creados? Con ese objetivo del entendimiento en distintas lenguas. Porque, por ejemplo, si hago un contrato con un chino, el chino a lo mejor en un problema de transcripción, de traducción del idioma, el chino no me va a entender lo que yo le quiero decir, ¿ya? Pero el chino, si yo le hablo de un Incoterms, lo va a entender clarito, va a entender de qué le digo. Son 11 cláusulas. Dentro de estas 11 cláusulas, por ejemplo, tenemos la cláusula, por así decirlo, en fábrica o ex work. ¿Qué quiere decir ex work? A lo mejor no lo entiendo muy bien, pero que se entienda. Son cláusulas definidas. Y yo al decir ex work o EXW, estoy hablando de una cláusula. Entonces, si yo estoy haciendo un convenio con una contraparte en el extranjero y le digo, mira, mi cláusula de venta es ex work, yo vendo bajo ex work. La contraparte en el extranjero, no importa el idioma que hable, pero va a saber qué significa ex work. Y va a saber que yo mi mercancía la vendo en mi propia bodega. Yo la vendo en la bodega, en la puerta, lista para que se suba al camión y se vaya. Esos son los cinco términos. Entender ese entendimiento. Por ejemplo, si estoy haciendo la misma cláusula con un chino, y le digo, mi cláusula de venta es FOB, Free on Board, libre a bordo, ¿ya? No hay que entender más, son cláusulas, ¿ya? Son cláusulas así de definidas. FOB, mi cláusula de venta es FOB. ¿El chino qué va a entender? Va a entender como free on board, libre a bordo, que yo le estoy entregando mi mercancía en el puerto de embarque, ¿ya? Ahí le entrego la mercancía y ahí la asume él y se la lleva.
Después tenemos otro Incoterm que es muy usado. Son 11. Yo le estoy nombrando los principales, ¿ya? Y después ustedes ahí en el manual de contenido que tienen van viendo cada uno hasta dónde llega. CIF, yo les nombro CIF, ¿cierto? Costo, seguro y flete. Si yo hago la misma transacción con el chino y le digo mi cláusula de venta es CIF, ¿qué quiere decir? Y el chino lo va a entender igual, que yo como exportador le entrego la mercancía en el puerto de desembarque, o sea, en el puerto de China, y ahí la recibe él y se la lleva a su bodega. Si yo le digo, por ejemplo, mi cláusula de venta es DDP, ¿qué quiere decir? Delivery Duty Paid, entregado con derechos pagados. ¿Qué quiere decir? Que yo me encargo de toda la travesía de la mercancía. Yo le envío la mercancía hasta que ésta está en la propia bodega del chino y el chino no tiene que hacer nada. Lo mismo a la inversa, o sea, si yo soy el importador, me la entregan en mi propia bodega. Esos son los Incoterms. Son cláusulas definidas que son necesarias ocuparlas. Ojo, dice por ahí toda la literatura y todo dice que son reglas, ¿ya? Son reglas, pero no son de uso obligatorio. Ojo con eso. No son de uso obligatorio, pero todo el mundo lo usa. Todos los operadores de comercio exterior lo usan. ¿Por qué? Porque nos regula esto. ¿Qué nos regula los Incoterms? Nos regulan la transmisión del riesgo, porque ustedes saben que la mercancía tiene riesgo en su travesía. O sea, si yo la envío desde aquí, de Santiago de Chile, la envío hasta Shanghái, China, está expuesta a riesgo, está expuesta a costos y está expuesta a documentos que hay que obtener según los tramos. Entonces, esas son las tres áreas que regulan los Incoterms, ¿ya? Siempre se asocia con los riesgos, sí, porque uno de los más importantes y los costos, pero también la documentación. Entonces, transmisión del riesgo, documentos y costos. Eso es lo que regulan los Incoterms, ¿ya? Por ejemplo, lo que dije, las mismas cláusulas que cité hace poco rato. Ex-work. Yo como exportador, o el exportador, no mencionemos yo, el exportador entrega la mercancía en su propia bodega, ¿ya? Entrega la mercancía donde esté, en su propia bodega, lista para que se suba al camión y se la lleve a puerto, aeropuerto, tren, al medio de transporte que escoja la parte, en este caso el importador. ¿Ya? Yo entrego una mercancía lista. ¿Qué documentos tengo que presentar? Los documentos que se obtienen en planta, en la fábrica. Los análisis, ¿cierto? En planta, toda la factura, el packing list, todos los documentos que surjan en la bodega del mismo exportador, en la fábrica del exportador, o en el lugar que tenga como su bodega, almacén, centro de distribución, ya donde se le entregue al importador. Entonces, vamos viendo qué regula. Transmisión del riesgo, documentos y costos. Transmisión de riesgo. ¿Dónde termina la transmisión de riesgo en cláusula export para el exportador? En su propia bodega. Una vez que se sube al camión, de ahí en adelante todo el riesgo se traspasa al importador. Lo mismo ocurre con los documentos. ¿Qué documentos son de parte del exportador? Los de su propia bodega. Y todos los documentos que son requeridos en toda esta travesía son de cargo, o sea, los tiene que obtener el importador. Los costos, que es la otra área que regula los Incoterms. Los costos. En esta cláusula ex-work, los costos que asume el exportador son solamente los de su bodega. Y de ahí en adelante todos los costos los asume el importador. Entonces yo al negociar con mi contraparte, cláusula ex-work, la contraparte sabe que tiene que correr con todos los gastos, cargos, costos, riesgos y documentos desde que la mercancía sale de mi bodega hasta que llega a su bodega. Entonces, con ese fin se crearon los Incoterms, ¿ya? Con ese fin de establecer este lenguaje universal.
y que es muy útil. Por eso se dice, son reglas, pero no son de uso obligatorio, pero sí son requeridas. ¿Por qué? Porque la misma Cámara de Comercio Internacional en su compraventa, en sus normas de la compraventa internacional, y anterior Convención de Viena de 1980, que establece la compraventa internacional, o sea, las dos instituciones regulan esto de la compraventa internacional, establecen que es necesario utilizar estos 5 términos. Porque imagínense, o sea, yo estoy en Santiago de Chile y hay un chino de Shanghái. Y si no uniformamos esto, ¿qué pasa si llegan los piratas en plena travesía y se roban la mercancía? ¿Qué va a empezar con el chino y yo? No, yo le voy a decir, yo te la embarqué, se fue. Y el chino va a decir, sí, pero nunca llegó a puerto. Y va a empezar esta disputa y se va a entorpecer el comercio internacional. Y esto que ya no te compro más y yo no te vendo más porque no, y vamos a los tribunales y que pruebe y los piratas están disfrutando la mercancía mientras tanto. Entonces, con los 5 TER se evita todo eso uno. Perfecto. Vino el pirata, ¿cierto? Jack Sparrow, Capitán Garfio, como quieran llamarlo, llegó a pleno mar, ¿cierto? El océano, robó la mercancía, se la llevó. Perfecto. ¿Qué cláusula ocuparon? Ex-work, responsabilidad del importador. Si la mercancía no iba asegurada, es de su riesgo. Si la mercancía iba asegurada, declare siniestro y él entiéndase con su compañía de seguro. ¿Ya? A la inversa, si establecemos una cláusula de DDP y pasa esto mismo en travesía, DDP entendamos. Estoy citando los dos extremos para que se entienda, porque como les digo, ustedes después cuando lean la guía van a ir entendiendo las cláusulas intermedias. DDP, ¿qué pasa en DDP? El exportador se hace cargo de todo el trayecto hasta que la mercancía está en la propia bodega del importador. Vamos viendo las 3 áreas. Parece que hubo un problema, chicos, pero ahí ya estamos de vuelta. ¿Ya? Como les decía, ¿dónde lo entrega? En la bodega del importador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde se transmite el riesgo? En la misma bodega del importador. Entonces, toda la travesía es de cargo del exportador, del vendedor. Todos los documentos que hay que adquirir durante el trayecto los tiene que obtener el exportador, el vendedor. ¿Por qué? Porque lo está entregando en la bodega del comprador o importador. Y los costos, todos los costos los asume el vendedor o exportador, porque lo está entregando en la bodega del importador o comprador. Por ejemplo, si la mercancía está subiendo al buque y cargando, ¿cierto? Realizando esta maniobra de carga en el buque, se cae el contenedor y se pierde toda la mercancía, si estamos en DDP, ¿quién tiene que declarar siniestro ante la compañía de seguro? O si no iba asegurada a asumir los riesgos, el exportador, porque toda la travesía está bajo su responsabilidad, porque así lo indica la cláusula DDP. Entonces, así se va jugando con esto de los 5 términos, ¿ya? Por eso, la Cámara de Comercio Internacional juega un rol fundamental en esto de los 5 términos en el comercio exterior, porque se le ocurrió establecer esto, se le ocurrió, se dio cuenta que había mucho conflicto, que había mucho problema entre importador y exportador, y no se ponían de acuerdo y se entorpecía el comercio exterior. Entonces, como una manera de agilizar estos procedimientos, estos procesos, este proceso de envío logístico de la mercancía, la compra-venta internacional, establece estos 5 términos como un lenguaje universal, ¿ya?
como estas reglas que si no son bien cierto de carácter obligatorio, pero son requeridas en toda operación de compraventa internacional de mercancías. Entonces, si vamos viendo la Cámara de Comercio Internacional, juega un rol fundamental en el comercio exterior, porque establece estos 5 terms, ¿cierto? Y como les decía, establece políticas que se va a regir el comercio internacional, ¿cierto? Trata de agilizar los procesos del comercio internacional. Es un foro consultivo también de operaciones de comercio internacional. Y a la vez también establece la regulación a las formas de pago. Como les decía el otro día, establece la Brochure 600, ¿cierto?, de la Cámara de Comercio Internacional, que es toda la normativa que va a regir la carta de crédito. Y establece la 522, la Brochure 522, publicación 522, Cámara de Comercio Internacional, que establece toda la normativa que se va a regir la cobranza. Entonces, en esto de la compraventa internacional, reitero, la Cámara de Comercio Internacional tiene esas 2 intervenciones. Establece también este contrato de compraventa, como les digo, que va de la mano con la Convención de Viena de 1980, que es donde nos indica que toda operación debe tener una estructura, debe tener, ¿cierto?, debe ir en un contrato de compraventa, que como les digo, si bien es cierto, no es obligatorio, ¿ya? Y por favor, que no se malentienda, no digan, el profe estaba hablando de los Incoterm y ahora vas a hablar de la compraventa internacional. No, es que son las 2 cosas que van de la mano. Porque para poder llenar una estructura, para poder entender un contrato de compraventa, lo más complicado son entender los Incoterm. ¿Por qué? Porque, como le estoy hablando, toda operación debe ir amparada con un documento jurídico. Ese documento jurídico es un contrato de compraventa internacional de mercancía. ¿Qué nos establece? Establece derechos y obligaciones para ambas partes. El vendedor tiene derechos y obligaciones. ¿Qué derecho tiene? Recibir el pago de su mercancía. ¿Qué obligaciones tiene? Enviar la mercancía bajo las condiciones que se pactaron con el importador o comprador. ¿El comprador qué derecho tiene? El comprador tiene el derecho a recibir la mercancía por la cual está pagando. ¿Y qué obligación tiene? Pagar por esa mercancía. Y ese es el fin de este documento jurídico, que es un contrato de compraventa. Si ustedes me preguntan, no es necesario firmarlo. Hay muchas maneras de probarlo. Pero hay muchas empresas, muchos operadores de comercio exterior, que por montos de operaciones millonarias, prefieren viajar y firmarlo, ¿ya? De lo contrario, como les digo, se puede probar mediante el intercambio de emails. Incluso la normativa internacional indica que se puede probar incluso un llamado telefónico con un testigo. Pero aquí tienen que hacer una salvedad. Y ojo con esto, porque lo tienen que tener claro en todo caso. Chile, desde el año 1990, acogió estas normas emanadas de la Convención de Viena, ¿cierto?, que son tomadas por la Cámara de Comercio Internacional. Pero acá en Chile se hizo una salvedad. Toda operación de compraventa internacional debe ser por escrito. Entonces, si no hay contrato de compraventa, ¿qué nos sirve para aprobar una compraventa internacional? El intercambio de emails. Si no hay intercambio de emails, ¿qué nos sirve? La factura pro forma refrendada. ¿Qué es la factura pro forma? Es una cotización, no tiene validez legal, ¿cierto? Pero donde el exportador o vendedor establece todos los términos de la venta que han sido previamente acordados con el importador, ¿cierto? Bueno, no previamente, se acuerdan con el importador. Si el importador acepta esa factura pro forma, la firma. Y estamos hablando de la factura, y se la envía al exportador, y estamos hablando de la factura pro forma refrendada. Hace las veces de un contrato de compraventa, que ese es el objeto del negocio, ¿ya? Entonces, en esta compraventa internacional de mercancía, ¿qué se establece? Por ejemplo, las cláusulas.
las cláusulas que se establecen en este documento jurídico. Estamos hablando nombre del vendedor, nombre del comprador, razón social de las partes. La primera parte, individualización de las partes. La individualización del exportador e individualización del importador. ¿Ya? Su nombre, giro, dirección, representante legal, todo lo que se establece en un contrato de compraventa. Luego tenemos las cláusulas, ¿cierto? En donde aquí empieza lo medular del asunto. Aquí es donde primero se establece la mercancía, cantidad, características, qué productos están comprando, ¿cierto? Porque a la distancia hay que colocar toda la mayor cantidad de características que tengamos de la mercancía, porque puede escaparse una característica y a lo mejor la calidad no va a ser la misma. Entonces, todo dentro de las cláusulas. Después el precio. Pero ojo, el precio acompañado del Incoterms y la versión del Incoterm. Porque yo le hablé de Incoterms, pero estos Incoterms han tenido variaciones durante el transcurso de los años. Primero tuvo variaciones a los 4 años, después a los 6 años, a los 7 años, y después se estableció del año 80 en adelante cada 10 años. El 80 hay una versión del 80 de los Incoterms, el 90 de los Incoterms, el 2000 de los Incoterms, 2010, y ahora estamos en la última actualización de los 2020, donde se sacan Incoterms, se agregan Incoterms, se le hacen modificaciones. ¿Por qué? Por el mismo dinamismo del comercio exterior. Entonces la Cámara de Comercio Internacional, debido a este mismo dinamismo, va actualizando los Incoterms cada 10 años. Entonces, cuando vamos al contrato de compraventa internacional, nosotros tenemos que colocar el precio más el Incoterms y la versión. ¿Y por qué el precio? Porque el precio no va a ser el mismo en export que en DDP. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que regula los costos. Entonces, el precio en export va a ser el precio vendido en fábrica, sin ningún cargo por el trayecto, sin agregarle fletes, sin agregarle seguros, sin agregarle gastos de los documentos de transporte, sin agregarle gastos portuarios, sin agregarle recargos, nada. Va a ser solamente el precio en la bodega del exportador. Y ahí lo toma el importador y se lo lleva asumiendo todos los gastos. Pero ojo, si se entrega DDP, el exportador va a colocar otro precio a la mercancía, porque va a tener que agregarle todos los costos del traslado. Entonces, los valores no son los mismos. Muchas veces por ahí hay importadores que prefieren comprarlo en export. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo me lo llevo. Yo tengo mi propio, me prefiero entender con mi propia compañía de seguro, prefiero entenderme con mi propio medio de transporte, ¿cierto? Con mi propio embarcador. Y tienen razones diversas. En cambio, hay otros importadores que dicen, no, yo prefiero que me lo deje aquí mismo. Le pago todo a la diferencia, o sea, yo sé que el precio no va a ser el mismo. Pago toda la diferencia, pero déjenmelo acá. En el manual de contenido ustedes tienen algunos casos, ejercicios, donde ahí ustedes van a ir viendo, a ver, al valor ex-work, le sumo todos los gastos hasta llegar a puerto de embarque, y ahí voy a tener el valor FOB. Al valor FOB le sumo el flete internacional más el seguro internacional y voy a llegar al valor CIF de la mercancía. Al valor CIF le gasto todo, le sumo todos los gastos de consolidación, desaduanamiento de la mercancía y traslado interno en el país de destino y voy a llegar al DDP, incluyendo el pago de derechos e impuestos que haya que pagar en el país de destino. Entonces, de esa manera se va determinando el valor. Y eso es lo que nosotros tomamos después y lo traemos cuando simulamos el costo de la mercancía, lo traemos a este contrato de compraventa. Entonces se debe colocar, por ejemplo, si es ex-work, por ejemplo, $10.000 ex-work Santiago de Chile. Ex-work versión Incoterm versión 2020,
Santiago de Chile. ¿Y por qué hay que colocar el lugar? Porque no va a ser lo mismo entregar una mercancía Exwork en Arica que en Punta Arenas. Hay 4.200 kilómetros de diferencia. Entonces, por eso hay que colocar Exwork Arica, Exwork Santiago, Exwork Punta Arenas. Siempre se coloca el valor, el Incoterm, la versión del Incoterm y la ciudad donde se está entregando. ¿Ya? Todo esto va en ese contrato de compraventa y todo es parte de la negociación en la compraventa internacional de mercancías. Y todo esto está establecido mediante el foro consultivo, ¿cierto? Que se establecen en la Cámara de Comercio Internacional, ¿cierto? Y después las normas emanadas de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Ya? Después en el contrato de compraventa vamos a ver la forma de pago, vamos a ver, ¿cierto? El tiempo de entrega de la mercancía, en cuánto tiempo más vamos a entregar la mercancía, vamos a ver la modalidad de venta, vamos a ver todas las condiciones de esta venta de la mercancía hacia abajo. ¿Ya? Vamos a ver también las cláusulas por las cuales se pone término unilateralmente a este contrato. ¿Ya? Por ejemplo, si en tanto tiempo, una vez que termine el plazo de entrega de la mercancía y ha pasado tantos días, no se entrega la mercancía, automáticamente le puedo poner término. Si reclamo indemnización o no, eso ya es otro tema, pero automáticamente le puedo poner término a ese contrato y nada me va a obligar. ¿Ya? Por ejemplo, en este mismo caso litigio se establecen las cláusulas de arbitraje. ¿Qué organismo va a ser el que va a hacer las veces de un organismo arbitral en un caso de un conflicto? ¿Ya? También se establece la ciudad, como todo contrato, ¿cierto? Para todos los efectos, las partes fijan domicilio o se sometan a los tribunales ¿cierto? Si, por ejemplo, estoy haciendo el contrato con el chino, si nos vamos a someter a los tribunales nacionales, a los de China, a los tribunales internacionales. Entonces, todo eso queda establecido en el contrato de compraventa. ¿Ya? Si no se firma el contrato de compraventa, los emails, un intercambio de emails, la mercancía, ¿qué características tiene? La cantidad, ¿cierto? El precio, el Incoterms, la modalidad de venta, ¿cierto? Todo eso, la fecha de entrega de la mercancía, la carta de crédito, cobranza o forma de pago, que son las formas de pago, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces la forma de pago, la entrega de la mercancía está dada de el tiempo para entregar la mercancía va a ser de 45 días una vez notificada la carta de crédito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se efectúa esta negociación entre importador y exportador, a mí me notifican la apertura de una carta de crédito. ¿Ya? El importador abre la carta de crédito, me notifica la apertura de la carta de crédito, después van a ver más adelante cómo operan estos sistemas de pago, ¿ya? Pero ahora para que lo entiendan, me notifican la apertura de la carta de crédito y yo una vez notificado la carta de crédito me pongo a preparar la mercancía. Y una vez que preparo la mercancía dentro de los plazos, la entrego. Por ejemplo, el Incoterm es FOB y mi tiempo de entrega de la mercancía son FOB 45 días notificada la carta de crédito. Me notifica la carta de crédito, tengo 45 días para entregar la mercancía en el puerto de embarque. No sé si se entiende más o menos cómo funciona este nexo que hay entre la Cámara de Comercio Internacional, que es la creadora de Incoterm, los Incoterms y la intervención de los Incoterms en la compraventa internacional de la mercancía. Y cuando hablamos de compraventa internacional de la mercancía, necesariamente tenemos que hablar del contrato de compraventa de mercancía. Entonces, chicos, contrato de compraventa, o sea, Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué es la Cámara de Comercio Internacional? Un organismo, ¿cierto?, internacional, un organismo empresarial internacional, porque no estamos hablando de un organismo que dependa de la ONU, de la OMC, no, estamos hablando de un organismo empresarial
que se juntan con el fin de uniformar criterios y servir como foro consultivo, ¿cierto?, ante todas las cámaras de comercio nacionales de los países, ¿ya?, que es reconocida, sí, por estos organismos supranacionales como la OMC, ¿cierto?, que la reconocen como un organismo de peso oficial a nivel mundial en el comercio, ¿ya?, y más en el comercio exterior. Esta Cámara de Comercio Internacional estableció estas reglas, ¿cierto?, que son los 5 que son estas reglas de establecer un lenguaje universal único. Tenemos 11 Incoterms. ¿Qué nos regulan estos 5 Dentro de este trayecto, que es mandar la mercancía desde el exportador hasta el importador, ¿qué nos regula? Nos regulan la transmisión del riesgo, nos regula los documentos y los costos dentro de todo este proceso, de los costos de la mercancía, me refiero. Entonces, ¿eso con qué fin se hace? Para dinamizar y facilitar el comercio exterior. Estos Incoterms, ¿a qué pertenecen? ¿Cierto? O sea, ¿dónde lo utilizamos? En la compraventa internacional de mercancía. Lo utilizamos en el contrato de compraventa. Lo utilizamos en la compraventa internacional de mercancía. Ojo por ahí. Noten la diferencia. Por ahí dicen que son cláusulas del transporte. No son cláusulas del transporte. Son cláusulas de una operación comercial, contrato de compraventa internacional. Pero no son cláusulas utilizadas en el transporte de las mercancías. No son cláusulas. ¿Por qué? Por ahí se dice mucho que son cláusulas que van en los contratos de transporte, en los documentos de transporte, pero no. Son cláusulas que se utilizan en la compraventa internacional de la mercancía, ¿ya? Y la compraventa internacional de la mercancía, como les digo, como les explicaba, está relacionada necesariamente con el contrato de compraventa internacional. Eso, chicos. Espero, no sé, haberlos ayudado a entender un poquito mejor la materia que tienen, el manual de contenidos que tienen que ver, ¿ya? Léanlo, está bueno. Es toda la materia referente a los 5 ¿cierto? Que empezamos a ver ahora, más que nada vimos que es parte de la tercera semana, y ahí, como les dije, en esta semana vamos a ir ajustando ya semana 2, 3, próxima semana 3 y 4, porque todavía van a tener tiempo de hacer la prueba el 21, ¿ya? Así que, chicos, tienen tiempo de aquí al miércoles, al martes, no me van a hacer la pregunta a última hora el miércoles y yo voy a responder una vez al día, como se suele ser en este sistema, ¿ya? No esperen la respuesta inmediata, o sea, me hacen una pregunta, no esperen la respuesta en una hora, no. Yo les dije que es lo que se pide, dentro de 24 horas la respuesta, ¿ya? Así que eso, chicos, espero haberlos ayudado, ¿ya? Nuevamente, la tecnología falló y no permitió conectarse al link que les envié y rápidamente creé un link para dejarle esta clase grabada, ¿ya? Para que no haya problema, no hubieran tenido problema de que no hice la clase hoy día, la hacemos mañana, la hacemos, no. La clase es hoy día y se hace. ¿Ya? Es la misma clase que le iba a hacer estando ustedes presentes. Así que, chicos, ha sido un gusto. No los conozco nuevamente, pero espero este próximo jueves. Ya próximo jueves retomamos de 7 a 8 las clases y, y espero conocerlos ahí, ¿ya? Así que un gusto, que tengan un bonito fin de semana. Para los que tienen un fin de semana largo, pásenlo súper bien. Los que no, el viernes hay que trabajar. Ustedes saben que dentro del comercio exterior muchas veces son feriados nacionales que no son internacionales y hay reuniones que hay que cumplir. Así que un gusto, chicos, que les vaya bien. Espero haberlo aclarado un poquito con esto de Incoterm y las tres, los tres contenidos que vamos a ver: Cámara de Comercio Internacional,
compraventa internacional e Incoterms. Por razones de tiempo, ustedes saben que no se puede pasar toda la materia, pero esta es una guía, porque esta modalidad es harto autoaprendizaje que tienen que tener ustedes leyendo la materia y haciendo los ejercicios que están en el manual de contenido. ¿Ya? Aquí no les sirve mucho eso de que, me voy de una clase y llego a la clase siguiente con lo que el profe nos dijo y no estudié nada. ¿Ya? Tienen que repasar el fin de semana, ¿se entiende? ¿Ya? Así que chicos, eso, que estén bien. Buen fin de semana para los fines de semana largos y los que no, buen feriado mañana. Cuídense. Chao, chao.